Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga este pequeño tiempo de reflexión. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. El día ha sido fructífero, trabajo, viaje, ayuda al prójimo, búsqueda de ti, pensamiento en ti. Te damos gracias por tener un día más de vida, por tener el privilegio de tener estos momentos tan agradables en tu presencia y siempre escudriñando las escrituras. Dice, porque en ellas os parece que tenés la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos dirección de tu Santo Espíritu y te rogamos tu benignidad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, estaba aquí meditando en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, y yo les exhorto a que abran sus Biblias. La Biblia es para abrirla, no es para tenerla cerrada, es para abrirla. Les exhorto que abran en este libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, a partir del verso 2. Aquí hay perlas de gran precio. Vamos a intentar hallarlas, descubrirlas. Bueno, vamos a leer las escrituras. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos delante de Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, del trabajo de amor, de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Damos siempre gracias a Dios por nosotros. Qué bueno, qué bueno y qué maravilloso es cuando el pastor principal testifica de nosotros. El líder principal testifica de nosotros. Y lo hace con acción de gracia, no con pesar. Eso es una victoria. Que una persona pueda decir, damos gracias a Dios por ustedes, o por ti, o por mí. Y lo hago siempre haciendo memoria en oraciones. Que una persona esté dando gracias a Dios por tu vida y por mi vida. Eso es una victoria. Porque lo hace con conciencia, porque lo hace con una fe devota. No lo hace con pesar. Tristemente hay pastores que cuando recuerdan a alguna persona en específico, lo hacen con mucho pesar. Y claro está, en ese caso no pueden dar gracias a Dios por esas vidas, porque han sido tropezaderos, han sido verdaderamente un dolor de cabeza. Pero cuando un líder, cuando un pastor da gracias a Dios por un miembro que está haciendo lo correcto, eso es una bendición. Aquí decía el apóstol Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, por todos ustedes, y haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones.
Qué bueno es que un líder, que un pastor pueda tener siempre un brazo firme, un apoyo de una persona que esté agradando, de un hombre o de una mujer que esté agradando a Dios a plenito. De manera que ellos, en vez de sentir pesar, puedan dar gracias por esa persona o esa otra persona. Dice, sin cesar acordándonos del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor, de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y espíritu, en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, que está declarando el apóstol, el evangelio que estamos predicando no solamente fue palabra, fue con demostración de poder y Espíritu Santo, fue potencia. Y ustedes vieron nuestro actuar, ustedes vieron nuestra forma de comportarnos en todo momento. Quiere decir que hoy está testificándoles, le está testificando que las bases que fueron sembradas en ese lugar y en esas vidas no solamente palabras vanas, fue todo con demostración de poder, amor y Espíritu Santo. Qué bueno es saber que hay un grupo de personas que siguen a Cristo por nuestro testimonio y no solamente por alguna necesidad o por algún deseo de lucro o por algún motivo que no tenga nada que ver con las cosas espirituales. Hay personas que siguen a un líder, que siguen a un pastor, viendo a ver qué se les pega, como dice el cubano, a ver qué se les pega por ahí. ¿Qué beneficio, qué provecho le pueden sacar? Pero esta gente vio el testimonio de Pablo, vio, escuchó, palpó que las cosas que decía Pablo, junto con los otros apóstoles, eran no solamente palabras vanas, eran palabras vivas, llenas de toda potencia y poder en el Señor. Por eso es que se encomendaron a Dios y sufrieron las mismas tribulaciones y sufrieron las mismas penurias y por amor estuvieron dispuestos a sufrir lo que fuera por este mensaje de la paz, por este mensaje de amor, por este mensaje de esperanza, por este evangelio de fe. Entonces, cuando hay una persona que tú le dices, aún diciendo, tú sabes que esta decisión que tomaste te puede acarrear sufrimiento, te pueden abandonar, te pueden escupir, te pueden botar de la casa, como le ha sucedido a muchos hermanos por sufrir las buenas nuevas, por llevar el estandarte de las buenas nuevas, lo han botado de la casa, han perdido familia, han perdido hijos, esposa, le ha caído la más horrenda persecución. Y sin embargo continúan fieles, continúan en amor, continúan con el gozo y la pasión de servir a Cristo. ¿Por qué? Porque vieron el ejemplo en otros que ya habían pasado por eso, que ellos están pasando, o que vieron en otros que sufrieron el mismo sufrimiento que ellos están pasando. Dice aquí el verso 6, vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros. El siervo siempre quiere ser igual a su Señor. Entonces, si vieron el ejemplo de Pablo, querían imitar el ejemplo de Pablo. Recibiendo la palabra con mucha tribulación, pero también con gozo en el Espíritu Santo. Todo el mundo sabe que no es bonito que lo estén botando de los lugares, que lo estén maldiciendo, que lo estén vituperando, que lo estén que le estén haciendo toda clase de mal.
Nadie le gusta ser copartícipe. Nadie quiere ser atribulado. Nadie quiere sufrir. Pero infelizmente sufrimos. En el mundo tendré esa aflicción, decía Jesús. Mas confía, yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Entonces, si Jesús venció, tú también vas a vencer. Yo personalmente le digo que he sufrido mucho. Mucho. He sufrido mucho, he pasado tribulaciones, he pensado que mi barca va a zozobrar y que no voy a conseguir llegar a la meta. Mas el Espíritu ha estado ahí para ayudarme a salir de estas situaciones tan horrendas, tan difíciles. Porque yo no he podido hacerlo por mi propia fuerza. Ha tenido que venir el Espíritu a socorrerme. Y Dios ha tenido que venir a socorrerme porque yo solo no he podido salir. Entonces esto no es con ciencia, no es con fuerza, sino es con la ayuda de su Santo Espíritu. Dice el verso 7, en tal manera habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. No solamente han sido portadores de palabra, han sido portadores de ejemplo. Qué bueno es cuando hay un cristiano dando buen testimonio. O sea, confirma lo que está hablando. Entonces serían esos los verdaderos santos, no los muñecos que están en un altar o en una iglesia, sino las personas de carne y hueso. Llegan a ser verdaderamente santos en el Señor. Porque lo que dicen, lo viven. Muchas veces no tienen que hablar, no tienen que abrir sus bocas. Simplemente, la forma de actuar los delata. Los delata, pero no para mal, sino para bien. Entonces, llegan a ser también, después de discípulos, llegan a ser maestros. Porque le enseñan una nueva forma de vivir y de experimentar la vida que agrada al Señor. No es que van a sufrir todo el tiempo, no, es que en medio también de esos sufrimientos va a haber un gozo grande que va a testificarle al mundo de que Cristo vive en ellos, que Cristo vive en ti y vive en mí. Sigue, verso 8. Porque el mensaje del Maestro ha resonado desde ustedes, no solamente en Macedonia y en Acaya, sino también su fe. Discúlpeme, me pasé para otra versión bíblica. A ver aquí. Ya, volví para la Reina Varela. Verso 8. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Ya no había que volver a llevar otro fundamento, no había que ir nuevamente a intentar llevar un mensaje más profundo para que la gente entendiera, porque ya había discípulos extendiendo el mensaje. Ya había personas que por el ejemplo de Pablo y otros apóstoles, ellos se habían adherido a ese ejemplo y habían extendido el mensaje. Por eso es que dice, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y fue una fe genuina y sigue siendo una fe genuina. Eso es lo que demanda Dios de nosotros. Que no tenga que venir el pastor principal a predicar en una zona. Basta con saber de que lo hemos hecho y que ha tenido éxito. Dice, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, ni de queja, ni de sugerencia. Porque esos hombres que imitaron a Pablo y a otros apóstoles hicieron lo que tenían que hacer en su momento. A nosotros también nos toca hacer lo que nos toca hacer en nuestro momento. De manera que no haya ni culpa, ni queja, ni sugerencia por algo errado que hayamos hecho, sino que recibamos en todo tiempo aprobación. Dice el verso 9 de 1 Tesalonicenses capítulo 1, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero.
Era tal convicción que sintieron, era tan poder que sintieron al escuchar la palabra de Pablo y los apóstoles, que no les quedó duda alguna de que tenían que cambiar y abandonar la vieja manera de proceder, la vieja vida, el viejo hombre y venir a Dios, someterse a Dios, al que no necesita que tú le hagas una casa, al Dios verdadero que no necesita que tú le hagas un templo, porque todo lo que ves y todo lo que hay fue hecho y creado por Él. Por la palabra fue creado el mundo. Por la palabra fue creado el hombre. Entonces ya no necesitaban más adorar ídolos, porque ahora estaban en el camino correcto para servir al Dios real. Ya no ídolo, sino al Dios real, vivo y verdadero. Dice el verso 10 por último, y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Amados, si creemos en Jesús, es porque tenemos una esperanza de vida eterna. Aquí no tenemos ningún tipo de esperanza. No debemos esperar en lo pasajero, sino en lo venidero. Este mundo está acabando, todo va de mal a peor. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esperamos en aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y esperamos a aquel que es poderoso para resucitarnos en el día postrero. En aquel que nos quiere librar de la ira de venidera. Hay una ira. Y hacemos bien en atender en las palabras de este libro. Hacemos muy bien en atender las palabras de este libro. Porque todo esto viene a su fin. Todo esto está por acabar. Y tienes que estar en el bando correcto. Yo tengo que estar en el bando correcto. Tú tienes que estar en el bando correcto. Dejar toda falsedad. Abandonar toda máscara. Y comenzar a actuar como verdaderos creyentes. Leí El progreso del peregrino. Leí este verso bíblico al final, dice, que nos libró de la ira venidera. Y en el progreso del peregrino cristiano salió de la ciudad de la destrucción porque quería huir de esa ira. No quería ser partícipe de esa ira. Él quería salir. Él quería ser librado de esa ira venidera. Y salió, como dice el libro del progreso del peregrino, salió desde la ciudad, salió de la ciudad de la destrucción, buscando a la nueva Jerusalén. A una ciudad que tiene vida, que tiene luz por siempre, donde no hay más lamento, no hay más llanto, ni más dolor, como dice Apocalipsis. Las cosas anteriores han pasado. Entonces, debemos ser imitadores de aquellos pastores que nos enseñaron la sana doctrina. Debemos imitar su procedimiento, su fe, su amor. Mantenernos en el camino, porque nadie nos obligó, como dice el verso 4, fue por elección que decidimos también sufrir por Cristo. Fue por elección, nadie nos obligó. Y porque Dios nos escogió también. Debemos ser imitadores de todos aquellos que han sufrido antes que nosotros y que también tienen la esperanza de vivir en un lugar donde la justicia ha de morar, donde va a haber justicia, donde va a haber luz, donde ya no va a haber ningún tipo de señal o sombra del viejo sistema. Y también pensando que un día desearemos también tener discípulos en quien podamos ir en oración y dar gracias a Dios por ello, por su actuar, por su testimonio, por su forma de conducirse, por su forma de expresar su fe.
y no solamente por decir que son cristianos. Que un día también podamos dar gracias al Señor en nuestras oraciones por todos aquellos que han de obedecer también, por los que obedecen ahora y por los que han de obedecer. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Tu palabra es verdad. Esperamos en ti, confiamos en ti, dependemos de ti. Te rogamos guianza en el nombre de Jesús. Líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén.